Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. Continuamos viendo un poco más sobre la colonia. En esta ocasión nos vamos a referir a la división social y sobre todo a las clases, la casta y el estamento. Pero, ¿qué son y cómo se diferencian? Un estrato social es el estatus o posición social que ocupa un grupo de individuos de la misma sociedad. Una sociedad puede estar jerarquizada en castas, estamentos o clases según las características que las desarrolle para facilitar o dificultar el tránsito de las personas de un estrato a otro. Casta viene, la casta resulta de una jerarquía cerrada en la posición social en la que los individuos se determinan solo por su nacimiento. De este modo, si un individuo nace en condiciones de esclavitud, nunca dejará esta posición y su descendencia correrá la misma suerte. Asimismo, está prohibido acceder a un matrimonio entre personas de castas distintas. Este tipo de división social es característico de las sociedades premodernas de Occidente, mientras que ciertas culturas orientales como la India, las castas se mantienen vigentes incluso hasta la actualidad, mediante lo que es estratificación social es un concepto utilizado en sociología para poder explicar las desigualdades sociales que existen entre los miembros de una sociedad. Estas se miden a través de diferentes factores, como son los ingresos económicos, los gastos, acceso a educación, salud, vivienda, el poder adquisitivo, el nivel de instrucción, profesión, entre otros aspectos, ¿verdad? El estamento, estas son parte de una sociedad que si bien está jerarquizada y rígida, permite cierta movilidad de un estrato a otro. Por lo tanto, el nacimiento no es suficiente para definir la posición social de una persona. Por ejemplo, cuando los hijos de los esclavos nacen de esta condición, es posible acceder a la libertad a través de su compra o por disposición de las autoridades pertinentes. Otra característica de una sociedad dividida en estamentos es que cada estrato se relaciona con una función social. Se establecen ciertos privilegios políticos y jurídicos para los grupos dominantes. Ejemplo de esto es el último en la sociedad colonial. Era necesario ser blanco, mayor de edad, estar casado, tener propiedades para acceder a cargos públicos, e incluso había restricciones para los hijos de españoles que fueron nacidos en España, que se los conocía como criollos. En cuanto a clase, las clases sociales son propias de las sociedades modernas, ya que no tienen que ver con la función social que desempeñan los individuos, como en el caso del estamento, sino que se relaciona la situación del individuo en términos de trabajo, propiedad, educación, poder adquisitivo, profesión, acceso de información, servicios básicos, seguridad, vivienda, salud, entre otros. En este sentido, mientras que el estamento y la economía es un factor relacionado con la honorabilidad en función de la sociedad, en el sistema de clases la economía será un aspecto central que define el estrato del individuo que pertenece. Además, en el sistema de clases, todos los miembros de una sociedad son iguales frente a las leyes, por lo que se trata de una jerarquía más flexible en las que a través de redes de solidaridad y acceso a educación, emprendimiento personal y otros medios, es posible que el individuo tenga una movilidad social ascendente. Asimismo, es posible que un individuo descienda en una escala social debido a malas inversiones económicas, falta de acceso de educación superior, desempleo y también está relacionado los vicios.
El estamento dominante reúne ciertas condiciones en las que se fundamentan los privilegios, que son el color de piel, la descendencia de la familia prestigiosa, posesión de bienes y siervos. En cambio, en los estamentos se desempeñan los trabajos serviles para las claves dominantes y actividades comerciantes que pueden producir ganancia, pero no prestigio social. Entonces, con ello, nos vamos a centrar en la división social de la colonia. La colonia mantuvo una estructura social jerárquica basada en el origen, color de piel, función social que los miembros de la sociedad ejercían. Se muestran diferentes estamentos sociales. En primer lugar tenemos la nobleza peninsular y el alto clero. En la nobleza peninsular estaba conformada por españoles que eran enviados de la realeza española y tenían la autoridad para definir el manejo económico, político y judicial en la jurisdicción que se les asignaba. En la cúspide estaba el virrey, que era el representante del rey en un territorio determinado, y también tenía poderes militares. También estaban los corregidores, que funcionaban como veedores de asuntos administrativos y tenían poder judicial. Por su parte, el alto clero estaba conformado por obispos, arzobispos, que además de administrar los asuntos religiosos en la colonia, podían intervenir totalmente en los asuntos políticos. Como segundo nivel tenemos los criollos. Con esta denominación se conocía a los hijos de los españoles nacidos en América. Se trataba de un grupo social externo al del trabajo manual, que poseía tierras agrícolas y controlaba el comercio interno. Los criollos además podían solicitar su título nobiliario para si sus padres gozaban de uno o ejercer cargos públicos o religiosos. Sin embargo, no se les permitía acceder a los cargos directivos debido a que estos eran reservados para los peninsulares. Continuamos con el siguiente nivel, que es la nobleza indígena. Este grupo estaba conformado por algunos descendientes de la nobleza indígena que recibieron educación europea y eran encargados en recaudar el tributo designado por la corona y consignar a los trabajadores solicitados bajo el sistema de la mita. Ellos poseían tierras y podían participar en el comercio interno, pero no tenían cargos, no tenían acceso a los cargos de la burguesía administrativa. Después comenzamos con los mestizos, criollos, empobrecidos, personas libres. Este grupo social estuvo conformado por comerciantes, artesanos, capataces, rangos militares inferiores. Ciertos segmentos de este grupo social accedieron a la educación, se formaron, fueron ayudantes de abogados, secretarios, etcétera, pero en este de trabajo tuvieron que trabajar también en mitas y otros indígenas, también está aquí como los mulatos, los negros, libres bajo el mecanismo de este nombre. Y tenían también que tener un apadrinamiento o ingreso al comercio, que podía acceder a una educación formal e ingresar a un dicho, o tenían que ingresar a un oficio que tenga que ser remunerado. Después tenemos a los indígenas. A pesar de la esclavización de las personas indígenas estaba totalmente prohibido, la colonia estableció diferentes instituciones serviles que facilitaron la explotación en los trabajos agrícolas, servicio doméstico, minas, obrajes. Además, oficialmente fueron excluidos de lo que se conoce como la educación formal. Y en el último tenemos a las personas esclavizadas, en donde al final de la escala social estaban los descendientes de los africanos en condición de esclavitud. Ellos también podían incluir los zambos, que es la mezcla de los indígenas con negros, y los mulatos, que son la y mezcla de negros con blancos.
Estas estaban encargados de un trabajo forzado y eran considerados de propiedad de aquellas personas que pudiese comprarlo. En el caso de obtener su libertad, podían ser comerciantes, agricultores o artesanos. Sin embargo, tenían restringido el acceso a cierta vestimenta, armas, algunos espacios específicos a los cuales solo las personas con cierto grado de estatus podían ingresar, como son los nobles, el clero y los criollos. Como fueron, uno de estos fue la universidad, que fue hasta el siglo XVII, en donde no podían ingresar personas esclavizadas. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.